Bienvenidos en el nombre del Señor. Decirles que estoy muy alegre y siento esa libertad en Cristo Jesús para saludarles en el nombre del Señor. Entendemos que Dios es muy bueno para con nosotros, trayéndolos este consejo tan hermoso. Ciertamente, como dice las Escrituras, nuestro hermano escribe diciendo, porque toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura es divinamente inspirada de Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia a su pueblo, a fin que todo hombre de Dios seamos aptos para toda buena obra. El Señor nos bendiga. Dios bendiga el santo ministerio, los cuales me han dado este lugarcito en esta mañana para poder darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han predicado muy precioso. Ha sido el Señor quien los ha usado. Ha puesto palabritas de consejo para nuestra vida, para que nosotros seamos gente cuerda, gente sabia para conducirlos en esta vida, respetando las autoridades terrenas y también, sobre todo, la autoridad que viene de lo alto, porque esa autoridad es sobre todos. Así está escrito. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a darle lectura a la palabra en el libro de los Romanos, capítulo 13. Allí está el fundamento. Así le ha placido al Espíritu Santo que leamos este fundamento tan precioso, y en el nombre del Señor le damos lectura, dándole gracias al Padre primeramente. Dice así a la letra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No se discute, ¿verdad? Gracias a Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El Señor los ayude, hermanos. Amén. Qué precioso. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, amén, sino al malo. Amén. ¿Quieres? Óigame bien cuando dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Damos gracias a Dios. Qué precioso fundamento. Me recuerdo de nuestro hermano Santiago. Nos da un consejo tan precioso, donde dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Han hablado nuestros hermanos de la ley de la tierra, las autoridades puestas por Dios. Según nos han explicado, yo estoy satisfecho. Se merecen el respeto, porque son puestas por nuestro Dios. Y ellos también reconocen que este pueblo estamos sometidos a la autoridad suprema de nuestro Dios.
la cual es sobre de ellos también. Amén. Así es. Muchas veces cuando vamos a las misiones, a los campos, nos han parado en la carretera, en un retén. Sí, muchas veces. Muy educados llegan al conductor. Buenos días, señor. ¿Para dónde se conducen? Ahorita vamos, si Dios los permite, hasta un lugar del llano Los Patos. Amén. Ah, son cristianos. Pase. Sí. ¿Verdad que respetan? Sí, Sí. claro que sí. Así es. Amén. Muchas ocasiones. Muchas. Y como decía nuestro hermano, todo cristiano anda bien identificado. Amén. Aleluya. Sí. Hermano, En otros tiempos, que este pueblo, muchos de nosotros, éramos gente disolutos en este mundo, sin Dios y sin esperanza. Así es. No había ley en nosotros. Dábamos problema a las autoridades terrenas. Amén. Cierto. Pero ahora, gracias a Dios, este gran rebaño, esta congregación, ya no da problemas a las autoridades terrenas. Tenemos mandamientos. Esa es la obra de Dios. Porque somos un pueblo instruido por la palabra de nuestro Dios, que nos dice cómo todo varón debe de conducirse en esta tierra. Amén. Ya no nos conducimos como en tinieblas, como quien palpa al mediodía. Lo que es malo sabemos que es malo, Amén. y lo que es bueno sabemos que es bueno. Ahora ya no somos aquella gente que dice el profeta Isaías, hablando Dios a través del profeta, que en otros tiempos nosotros, con nuestra inteligencia humana, a lo malo le llamábamos bueno, y a lo bueno malo. Ese era usted y ese era yo. Nuestro hermano Pablo, para que nadie vaya a jactarse, dice, y esto era vosotros en otros tiempos. Pero más ahora habéis sido lavados, justificados, santificados por la palabra y el Espíritu de nuestro Dios. Somos gente que tenemos ley en nuestro corazón. Amén. Así es. Amén. Espero que ninguno demos problema a las autoridades terrenas. Un pueblo entendido. Nuestro hermano Daniel, el profeta, dice, y los entendidos en aquel día resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a los pueblos, es decir, la enseñanza, la buena instrucción, como a las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Dios bendiga a la congregación presente. Amén. Dios bendiga el santo ministerio. Amén. La autoridad de Dios es sobre todos. Me recuerdo, ¿se acuerda de aquellos que fueron cautivos en Babilonia? Sí. Amén. ¿Se recuerda aquel gran don rey Nabucodonosor? Se le ocurrió para hacer maldad y eso le desagradó a Dios. Él había traspasado la autoridad suprema, Amén. aunque era una gran autoridad, un gran gobierno. Pero Dios ha obrado en darlos entendimiento que la desobediencia es desobediencia. Y a la desobediencia Dios nos manda que nos sujetemos. No le agrada. Porque nosotros, como conocedores de la ley de Dios, en nosotros primeramente tiene que haber, dice la Escritura, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas, para este que anda en esos pasos, no hay ley. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién lo va a llevar cautivo porque usted ama a su hermano? No hay ley. Porque la ley terrena se hizo para los homicidas, Amén. para los patricidas y los matricidas. Amén. Pero para nosotros nos protege. Amén. Son hermanos, pasen, sigan. Siga.
Aleluya. Hasta la delincuencia. Eso sí. Ahí los grupitos Sí, es cierto. se ven bien temerosos, temibles. Pero cuando ven, son hermanos. Hasta comunican a otros que van a ver. Ahí van unos hermanos, a los que están más adelante. ¿Verdad? Esto lo hace Dios. Amén. Por la conducta. Se lo agradecemos a Dios por cuanto ha obrado en usted, ha obrado en usted y en nosotros. Esto no es de nosotros. Dios nos ha bendecido Amén. Amén. grandemente. Aleluya. Por eso nuestro hermano Juan se regocija en Dios. Él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bueno es Dios! Y el que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Así como Él es limpio. Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga las amistades. Amamos a los amigos que están con nosotros. Los alegramos. Un día sí llegamos nosotros, ¿verdad? Como amigos. Pero escrito está que de oír viene la fe. De oír la palabra de nuestro Dios. Comenzamos a darnos cuenta que Dios los estaba considerando, que éramos unos necesitados, y la palabra comenzaba a impactar a nuestra vida. Sentíamos palpable, oíamos y sentíamos el Espíritu de Dios que hablaba a cada uno de nosotros y nos decía: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Yo entraré a Él. Yo entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Dios los hizo libres. Qué preciosa es la libertad en Cristo Jesús. Y ahora el precioso consejo. Esto lo hace Dios para que no volvamos a caer en errores y estar sujetos otra vez a semejante yugo de esclavitud, para que la justicia terrena nos ande persiguiendo. Qué bonito es disfrutar de esta bendición, ¿verdad, hermano? Pero el diablo trama cómo hacer agravio a los hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios siempre se mantiene a la expectativa, porque Dios le alumbra por el consejo de la palabra. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Nabucodonosor, un gran gobierno en ese tiempo, hizo una estatua. Él sabía que habían unos hijos de Dios en ese lugar. Les habían nombrado por Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros sabemos que su legítimo nombre no es ese, pero así les habían nombrado. Allí así eran reconocidos, pero eran reconocidos que eran unos hijos de Dios. En ellos se divisaba la gracia bendita de Dios. Ellos no daban problema en aquellos lugares. Los habían puesto en un lugar muy especial como empleados. El Señor los bendiga. Un hijo de Dios en la fábrica resalta. En el medio de esas tinieblas, Dios lo hace brillar. Lo hace reconocer a los que no conocen a Dios, porque Él alumbra. Jesús dijo que éramos luz en estas tinieblas. Y Dios comienza a honrarle. Ese varón es de renombre. Ese varón es de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Nabucodonosor se hizo un gran Dios. Un gran animalón, bien alto y bien ancho, así anchote. Señor los ayude. Visto de lejos,
Él dijo, llamó a su gente, reunió a los suyos y dijo, vamos a hacer la dedicación de esta estatua. Miren, ni habló como el mundo, no dijo vamos a inaugurarlo, la dedicación dijo. Dese cuenta, para querer confundir a los siervos de Dios, a los que estaban ahí. Pero ¿cómo? El Hijo de Dios tiene bien claro: oye Israel, Jehová el Señor tu Dios uno es, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y se llegó el momento, lo que Él había dispuesto, que iban a sonar todo instrumento, y al sonar todo instrumento ese día se tenían que postrar ante esa estatua y adorarle. Pero habían 3 siervos del eterno Dios, los cuales habían entendido, igual que usted, igual que nosotros. Gracias a Dios. No sé, ellos porque notaron, óigame bien, que quede claro, ellos conocedores de Dios descubrieron que ese gobierno era mal gobierno. Amén. Y que con eso que estaba haciendo ni la autoridad de Dios estaba de acuerdo, no, que la estaban transgrediendo. Amén. La autoridad de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios no se iban a sujetar a esa autoridad de Nabucodonosor. Porque recuerda, los apóstoles manifestaron cuando querían callarles. Ellos dijeron, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Ante esa autoridad que sobre todo Él es nuestro gobierno. ¡Qué dichosos! El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer al Evangelio. Nosotros creemos al Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Porque dice su palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo es Jesús. Y un día ese Verbo, esta palabra bendita, un día el Verbo se hizo carne. Un día ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se llegó ese momento en que todos se postraron. Allí había un enemigo de Dios, uno de los caldeos. Vio que habían 3 varones, los cuales desobedecían el mandato del rey. Y dijeron, estos 3 no se postraron. Vamos a ir a decirle al rey Nabucodonosor. Se acercaron al rey y le dice, hay 3 que no obedecen tus mandamientos. Estos hay que ver qué se hace con ellos. Llámenlos, tráiganmelos. Se los llevaron. Pero ellos se mantuvieron, ¿verdad? Como siervos de Dios. Ellos no habían recibido, igual que nosotros, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Esto se lo debemos a Dios. Esto no es de nosotros. El Dios con nosotros y nosotros en el Señor. Por eso los regocijamos en Dios, porque Él está con nosotros y nosotros estamos en Él. El guardar sus mandamientos no es gravoso y trae grande remuneración de galardones. Se presentaron y le dijeron, le dicen, Sadrach, Mesach y Abednego, con que ustedes no adoran la estatua. Y ellos respondieron, no
le quisieron decir, ni titubeamos en responderle, mi rey. Ni titubeamos en responderle. No la adoraremos. Les estoy dando una oportunidad. No la adoraremos. Habían entendido igual que nosotros. Resistir al diablo, sometiéndonos a Dios, y Satanás huirá de nosotros. Así es como el reino de Dios va creciendo en la tierra. Va creciendo en la tierra al ver que nosotros no somos unos cobardes, que glorificamos a Dios en todo tiempo. En la alegría y en la aflicción, en la soledad, Dios está con nosotros. Los 3 hebreos mantuvieron sometidos a Dios y vieron y resistieron al diablo y vieron la respuesta de Dios, que Satanás huyó de ellos. Volvieron a sonar los tamboriles y todo instrumento, pero ellos de pie, desobedeciendo al hombre, a la autoridad de ese lugar que Dios le había ordenado como rey, pero él había transgredido la ley superior de nuestro Padre Celestial. Entonces ellos, como desobedecía a la autoridad que ellos tenían en su corazón, ellos también apoyaron a la autoridad de Dios. Usted sabe que un rey, al desobedecerle, tráiganmelo y córtenle la cabeza. Por lo tanto, él había dicho que los iba a meter a un horno de fuego, calentado 7 tantos más que lo normal. Así había dicho. Y lo hicieron. Y consiguió 3 fortachones nutridos. Con sus rebozos los ataron a ellos, dice la escritura. Se acercaron a aquel candente horno y cuando los aventaron, ellos no aguantaron el calor y los consumió. Vemos la mano de Dios con el pueblo amado suyo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Los regocijamos en el Señor. Pero cuando se acerca Nabucodonosor, veía uno semejante a los dioses. Veía 4. Él gritó y les dice: Sadrach, Mesach y Abednego, salgan. Y salieron, que ni sus ropas ni sus cabellos sufrieron quemadura. Allí vemos la bendición por la valentía, que no era de ellos mismos, sino era de lo alto. Se mantuvieron firmes, sometidos a Dios, a la autoridad de Dios. Dios les engrandeció. Dijo aquel hombre que había transgredido la ley de Dios: ahora en adelante el que blasfeme contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego va a ser descuartizado. Oigo que las hermanas, cuando van a alinear una gallina, la vamos a descuartizar. Y veo que le meten aquí lache, 4 partes. Así ordenó el rey. Todo el que blasfemara contra el rey, contra la autoridad suprema de lo alto, blasfemara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, iban a ser descuartizados. Así es como la obra ha ido avanzando. El reino de los cielos, las estacas se van anchando. Y esto ha llegado hasta este lugar de los laureles. Porque han habido valientes desde el antaño que no son ejemplos para cada uno de nosotros. Estamos agradecidos con Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Bajo el gobierno del reino de Dios estamos como iglesia del Señor. En ese reino hay leyes, estatutos, hay ordenanzas. Dios bendiga al pueblo ordenado, como manda la palabra de Dios. Hay ordenanzas, decretos establecidos por nuestro Dios. Porque es un orden tan precioso. Es de regocijarlos en el Señor, hermano. Así como Dios es cabeza de Cristo, así dice la Biblia. El varón es cabeza de su mujer y Cristo
cabeza de la iglesia. Amén. Por lo tanto, dice nuestro hermano Pedro, que las casadas estén sujetas a su marido. En todo, como conviene en el Señor. Aleluya. Al propósito, estamos en el Señor. Amén. Entonces es para nosotros esta bendición. Amén. Es para las hermanas. Es para nosotros. Estén sujetas a su marido como conviene en el Señor. Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Dios amó a la iglesia. Lo sentimos amados de Dios. Lo sentimos muy amados de Dios. Así como Dios amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella, habiéndola purificado, por el lavamiento de la palabra de Dios, por este lavacro bendito, el consejo que viene de lo alto, la ley eterna de nuestro Dios, que prevalezca en cada uno de nosotros. Así, la palabra de Dios enseña y hace un paralelo que como Cristo, que como la hembra se sujeta a su marido, así la iglesia se sujete a Cristo. Amén. Hace un paralelo. Y digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Así termina diciendo, ¿verdad? Amén. Lo compara. La iglesia del Señor sometida a la ley de Dios. Amén. Cuando Dios los llamó, no podemos decir, hermano, que humanamente hacemos un esfuerzo. Yo pienso de que el espíritu que usted ha recibido, lo he recibido yo. El espíritu que recibieron nuestros hermanos que nos han antecedido. Y para obedecer a Dios no es difícil. Si con la ayuda de Dios todo se puede. Hasta aquí, hasta este tiempo que estamos presentes, Dios los ha ayudado. Deben ser. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Como está escrito, digan los redimidos de Jehová, porque para siempre es su misericordia. Él los vio con ojos de misericordia y nos ha enseñado sus leyes. Gracias a Dios por esta palabra, repitiéndoles como dice el siervo de Dios inspirado, porque toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspiradamente divinamente inspirada de Dios. Amén. Como hemos estado en esta mañana gustando de ella. Dice, útil para enseñarnos. Dice también para corregirlos, para redarguirlos. La palabra de Dios nos redarguye. A veces los encuentra que somos desobedientes y los dice, eres desobediente. Ve y rectifica mientras te encuentras en el camino. ¿Verdad que nos da oportunidad? La palabra no es para echar afuera a nadie, sino para que nos afirmemos. La ley de Dios no es para los que queremos agradar a Dios, sino para los que queremos desagradarle. El Señor los ayude. Para corregir nuestra desobediencia. Para instruir en justicia. A fin de que todo hombre de Dios sea enteramente apto para toda buena obra. Para que podamos llevar el mensaje, exponer la palabra de nuestro Dios cuando se nos conceda este privilegio. Que lo sintamos libertados, porque ¿qué dice usted si mis hermanos, si nosotros tuviéramos un mal gobierno? Si la palabra de Dios es santa y bendita, nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden y no de desorden. Dice, sí, óigame cómo dice, Dios bendiga el santo ministerio. Nuestros ancianos, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero este tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Verdad que es hermosa la ordenanza? Que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Si los hijos del hermano Orlando en el baile,
y llegan a medianoche ebrios. Mis hijas en los carnavales. ¿Y cómo podría tener este gran privilegio bendito de Jehová? No sería para mí. Y conscientemente, si en gran amor me dirían los hermanos, pasa hermano Cardosa. No, aquí me voy a estar. Lo que requiere que seamos conscientes que este trabajo es para santos, es de santos, de un pueblo santo, redimido por la sangre del Cordero, el cual a Dios le plació hacerlos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. A Él sea la honra y la gloria. En el campito de aquí de la congregación que está en Los Laureles, del campito de Los Laureles que está en el lugar del Caracol. Amén. Amén, hermano. Hemos acordado para la hora del culto, como dice nuestro hermano anciano, nuestro hermano Ed, para darle forma, dice. Amén. Es hora de darle forma a este negocio, dice, a este servicio. A veces él se tarda unos minutitos después de las 6, lo esperamos para que nuestro anciano diga, usted y usted van a llevar el mensaje. Es que hasta en lo más mínimo tiene que ser. Y él tiene aquella responsabilidad que tiene que llegar a la hora, porque sabe que él es el que va a ordenar el ministerio en el campo de Los Laureles, allá en el Caracol. Lo esperamos y lo sujetamos a nuestro anciano, nuestro hermano Rafael, nuestro primer anciano. Dios le bendiga. Nos sujetamos como a un padre, como a padre. Así nos manda la palabra de Dios, porque sabemos que aquí hay un gobierno. Y este pueblo de Dios que Dios ha levantado en este lugar, entendido por temor de Jehová, Dios les bendiga. Quiero decirles que el tiempo transcurre y Dios me ha permitido el privilegio de saludarles en el nombre del Señor.